Coméntenos ahora de otro punto. En estas sectas tienden a tratar de aislarlo de la sociedad, de los medios informativos, aun incluso de los mismos hermanos cristianos que no compartan la visión, o aun si la compartieran. Comentemos esto, pastor. Oh, si esta es de las peores de sus doctrinas falsas. Si congrega en este tipo de grupos, a usted se le enseñó que los miembros del mismo son su verdadera familia y que no necesita otros amigos o miembros de la familia que no compartan su visión, y que no es saludable buscarlos a menos que compartan esta visión. Lo aislarán, le impondrán temores. Usted perderá casi todas, sino a todos tus amigos, si te vas de este tipo de iglesias. Las personas que fueron sus amigos ya no se reunirán con usted por temor a que se pueden contaminar, o que no es, digamos, usan el término saludable, hablarle a esta persona que se fue, o que algún tipo de supuesta brujería trabajará en contra de sus mentes para que retrocedan en su visión, lo cual es solo más que intimidación. A menudo creen que un espíritu que te ha engañado a abandonar este lugar, donde ellos lo llaman naciste espiritualmente, podrá también asociarse con ellos y los desviará también, lo cual crea el temor a acercarse al que se va. Están en general disuadidos de colaborar con los cristianos fuera de otra denominación, ni a buscar novia o novio, si no es en una iglesia del mismo grupo denominacional, llegando casos extremos de haber personas que, siendo su iglesia pequeña y no habiendo personas disponibles en otras iglesias como tales, han llegado a pensar que es designio de Dios que se queden solteras, arruinándose la vida psicológicamente. Claro que puedo creer esto. Tuve una amiga atrapada en estas sectas, lo menciono claro como caso personal. Mi amiga decía que su pastor le dijo no era saludable buscar otra persona fuera de la organización religiosa porque no compartían su visión. Lo que ocasionó que mi amiga se quedara soltera hasta casi los 35 años, al final se casó pero porque cayó en fornicación con un chico y no de la iglesia. Recuerdo ella me contaba triste cómo armó un teatro falso donde el chico comenzó a asistir para aparentar él quería ser cristiano y en unos meses casarse, todo por culpa de esta, no sé si llamarla iglesia. Si así sucede en estas iglesias, o se casan parejas que no se aman muy rápido con noviazgos cortos, o se quedan solteros por muchos años, algunos nunca se casan, y creen en su locura, que es la voluntad del Señor. Esto viene a raíz, como dijimos antes, de que se les enseña que, si se congrega en una iglesia de esta denominación en un cierto lugar, entonces fue Dios el que los puso allí. Se ha distorsionado el nombre de la iglesia local y usted está llamado a permanecer allí durante el resto de su vida, con la excepción de ser enviado como pastor, de llegar a serlo. Si es que se le puede llamar pastores a los neófitos y pulpiteros. Se les enseñará que su congregación es el mayor movimiento de Dios en la tierra y que otras iglesias son inferiores, tildando a muchas de religiosas o tibias. Repiten siempre las mismas palabras: saludable, no recomendable, tibio, religioso, iglesia local, espíritu de algo. Tienen un vocabulario repetitivo para criticar a los demás, pero para aminorar esta crítica y no parecer tan negativos, terminan diciendo, pero sabemos que no somos la única iglesia buena. Lamentable para una iglesia donde no estudian la Biblia y no tienen ni la idea de dónde están parados doctrinalmente a causa de esta falta de estudio. Esto sí los hace una iglesia mala. Pastor, ¿y qué sucede entonces con las personas que expresan dudas o levantan su voz contra estas personas que usan mal la Biblia, como comento? ¿Son difamadas? Expliquemos eso de los rebeldes que tocamos puntos anteriores. Las personas que expresan dudas, o no están de acuerdo con las normas del liderazgo o la forma en que trabaja en la iglesia, son considerados rebeldes. Si usted estudia la Biblia y presenta algún reclamo sobre doctrinas, será tildado de falso y acusado de haber sido seducido por un supuesto espíritu demoníaco, aun cuando la doctrina realmente se afirme en la Biblia. Más pesan las tradiciones que la misma Biblia. Como dije antes, si da su voz de desacuerdo con algo que su pastor dice y no se retracta, se le considera práctica de la brujería en contra del pastor, y se amenaza con revertir esta brujería, incluso desde el púlpito. Así vemos que de salir una idea que va contra la denominación, el pastor se encarga de ese mismo día de predicar acerca de esto e intimidar a la sometida audiencia, asegurándose que los rebeldes no extiendan la verdad. Se te enseña que no tienes motivos para hacer amistad o compartir con cualquier cristiano que no es miembro de la misma comunión. Se separan de otros, asumiendo que no comparten la misma visión, o que un hermano en Cristo de otra congregación podría resultar de ideas confusas o contaminantes. Claro, si no se le enseña doctrina a un congregante, es lógico que todo le será confuso, a excepción de unos básicos y pobres estudios bíblicos. Fuera del contexto real de lo que la Escritura, enseñados por personas que no saben dónde están paradas, teológicamente se le enseña, el recién convertido no recibe más que lo que se proclama en el púlpito. No, se le enseña realmente el Evangelio, como no confundirse, a menos que le enseñen. Si le enseñas un Evangelio diferente, cuando oigan el verdadero, les parecerá falso, es obvio, pero estas iglesias no son de Dios.
hacen esto y es duro, pero dice la escritura de un evangelio diferente. Gálatas 1 verso 8, dice más: si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia de otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Contundente, creo yo. Así es, hermana. En el primer siglo también se veían ejemplos de sectarismo y separatismo, como antes mencionamos. Ahora vemos parte de esto, en la tercera epístola de tercera de Juan verso 9, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Esto hacen acá, proclaman estar orgullosos de pertenecer a su nombre denominacional, y no quieren cerca a quien les ponga en peligro su sueño ciego y su mentira. Eso pasa acá y pasó con Diótrefes. El ser humano es propenso a llegar a que el ego lo controle. Aquí vemos el caso de Diótrefes, que se separó totalmente de los hermanos miembros de la Iglesia de Cristo y creó un compañerismo, una asamblea que era casi como la Iglesia de Diótrefes. Usó esta figura porque exactamente eso hizo. No solo se apartó, sino que no quería visitas de los hermanos de otras congregaciones, ni de otras ciudades. Haciendo todo lo contrario a la hospitalidad que solía tener Gallo, siervo del Señor que llevaba la sana doctrina, en su corazón. Tercera de Juan del 5 al litros 8. Leemos: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Romanos 14, verso 4 dice: ¿tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Acaso son siervos de Dios solamente los que congregan en estas denominaciones? Es decir, solamente los miembros de esta iglesia, por ejemplo, son cristianos, los demás son tildados de tibios, irreligiosos. ¿Qué se cree el líder fundador? Y si dicen que no es así, que no es como piensan, entonces explíqueme a alguien. ¿Por qué se practica esta clase de consejería separatista? Si es así, muchos líderes en esta congregación alegan que no es así, pero lamentablemente eso es realmente lo que hacen. Se aíslan de todo evento cristiano. Se ve mal si tienes amistades en otras congregaciones, incluso creerán que estás mal espiritualmente por tener estas amistades. En sí ellos le dirán que Dios lo ha puesto a usted en este lugar y que buscar amistades de cristianos de otras denominaciones también cristianas no es saludable, y que tratar de ir a otra iglesia será la rebelión contra Dios mismo. Eso pasa porque ellos así, digan, no viven en el mundo, llevan lo peor del mundo, el orgullo, el querer hacer ellos mismos las obras del Espíritu Santo. Pablo nos habla claro, Colosenses 2 horas 20 minutos 22, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como, si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? El pastor en estas congregaciones hace el papel acusador del diablo y siempre le recuerdan a la gente sus pecados pasados. Si caíste en el año 2003, en el 2010 si te vas sacarán a la luz lo del 2003, y lo hablarán en tiempo presente demostrando odio, y eso es fruto del demonio. No queda más que decir, esos hombres no son cristianos ni pastores, por eso la llamamos secta.